Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Este es el hermano Apolinar Martínez. Hermanos, una vez más con otro tema de la palabra del Señor. Esta vez traigo un tema que se llama el otro espíritu. Y tomando el versículo base que tomé, hermano, en el video anterior, voy a hacer lo mismo, voy a leer el mismo versículo. Y dice en 2 Corintios 11:4, dice así la palabra del Señor: sean bendecidos, hermano, todos ustedes, sean bienvenidos a mi canal. Espero que usted pueda permanecer conmigo, hermano, unos cuantos minutos para que usted pueda hacer un juicio claro, para que usted pueda juzgar la predicación y que tal vez, hermano, pienso que puede tal vez obtener algún beneficio. En cuanto al entendimiento, por supuesto, ¿no? Ningún beneficio monetario ni nada por el estilo, ¿verdad? Una bendición espiritual es mucho mejor. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido. Entonces, primero, hermano, quisiera mencionar pues que la Biblia menciona varios espíritus. Nosotros vivimos en un mundo material, pero también es un mundo espiritual. Entonces, déjeme mencionar primero. Entonces, primeramente está el espíritu del hombre, el espíritu nuestro. De ahí tenemos los espíritus, dice, de los hombres hechos ya perfectos, los espíritus perfeccionados. Y de ahí está el espíritu inmundo o espíritus inmundos. Hermano, y de los espíritus inmundos hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios que salen de ahí. Entonces, está el espíritu del mundo también. Entonces, llevan 4. Entonces, el espíritu del hombre, los espíritus de los hombres hechos ya perfectos o los espíritus ya perfeccionados, el espíritu del mundo y los espíritus inmundos o espíritus engañadores. Luego está el espíritu de anticristo también, que la Biblia específicamente menciona el espíritu de anticristo y el espíritu del mundo también. Entonces, y sobre todos esos, hermano, está el espíritu de Dios, que el libro de Apocalipsis nos dice que son los 7 espíritus de Dios, y que el libro de Isaías nos da los nombres, que la verdad yo creo que son las facetas del espíritu, que no son 7 espíritus, hermano, aunque la Biblia menciona los 7 espíritus de Dios. En Isaías 11:2 dice así, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Están los nombres de los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis, oiga lo que dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Con todo esto, hermano, pienso yo, o podemos entender que vivimos en un mundo espiritual. Vivimos en un mundo espiritual. Y por eso el apóstol Juan nos dice, hermano, nos aconseja a probar los espíritus. Y para eso quiero, hermano, leer el versículo, que podamos ver que realmente así dice. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Entonces, el tema se llama, hermano, el otro espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. Entonces, hay otros espíritus u otro espíritu que se puede recibir. No el Espíritu Santo, otro espíritu.
Entonces, el apóstol Juan nos manda a probar los espíritus. Y dice así, en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermanos, si hay falsos profetas y que están profetizando a través o la fuente de esa profecía no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Entonces yo continúo el versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces aquí menciona específicamente el espíritu del anticristo, dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido o los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, en el mundo también hay otro espíritu que se llama el espíritu del mundo. Y hermano, y envuelve a los hombres y los hace que los escuche. Dice, el mundo los oye. Y luego continúa, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces ahí están dos, dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de error, el cual nosotros debemos de tener cuidado en no aceptar, en rechazar, en mantenernos, hermano, al margen con mucha precaución, porque nos puede llevar por un camino equivocado. Voy a leer en 1 Corintios 2:7. Dice así, dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero solamente quiero llegar donde se menciona el espíritu del mundo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, como le dije al principio, el primer espíritu que mencioné es el espíritu nuestro, el espíritu del hombre. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí está, menciona el espíritu que proviene del mundo, dice, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Si es que lo hemos recibido, o si es que usted lo ha recibido, y si usted lo ha recibido, el espíritu de Dios, le voy a dar como unas 5 o 6 pautas o indicaciones o explicaciones o características para que usted sepa si ha recibido el Espíritu de Dios o ha recibido el espíritu de error. Entonces, mucho, hermano, de lo que se practica hoy en las iglesias, en varias iglesias, hermano, incluyendo aquí en Estados Unidos, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Hermano, desde que había un movimiento que se le llamó The Toronto Blessing, o la bendición de Toronto. Y de ahí, hermano, se regó, hermano, sobre todo el mundo. De ahí salió la risa santa.
Y la risa santa es otro espíritu, no es el Espíritu de Dios. Y vamos, hermano, tenemos que ser específicos. Y discúlpeme usted si estoy siendo específico, hermano, pero es que necesitamos, todos los demás, hermano, a nosotros nos tildan de locos y de, hermano, de hipócritas, de mentirosos, de falsos o lo que sea, sin temor de Dios, hermano, sin realmente escudriñar, sin conocernos realmente. Entonces, no debemos de temer, hermano, mencionar lo que es. Entonces, eso del Toronto Blessing, hermano, provino de otro espíritu. Entonces, es otro espíritu, eso de la risa santa, hermano. No proviene del Espíritu de Dios. Entonces, y si no viene del Espíritu de Dios, tiene que venir de otra fuente, de otra fuente. Cuando nos va bien, viene del espíritu del hombre, viene de la carne, o sea, motivado por la carne del hombre, por voluntad humana, hermano. Y todo lo que es de la carne no permanece, no permanece. Bueno, es cuando nos va bien, cuando es producto del hombre, imaginación del hombre, como los mandamientos de hombre, que son producto del hombre. Entonces, pero hermano, hay muchas otras cosas que entran a través de la música o a través de otras cosas, hermano, a la iglesia, como falsas profecías que se dan, que provienen, pues, hermano, de espíritus engañadores, que vienen de otro espíritu, no es el Espíritu de Dios. Entonces, la música, las luces, el humo, hermano, eso es otro espíritu. Imagínese usted, hermano, mirar al apóstol, a alguno de los apóstoles, hermano, del Señor Jesucristo, echando luces y humo y todo eso, hermano, que es más que un desorden, hermano, y que es mundo, y que se pueden justificar, hermano, en la Escritura, porque donde está la presencia del Señor, que se mira las luces y los rayos y entonces con eso se escudan. Pero quédese conmigo un ratito, hermano, y vamos a escudriñar la Escritura, a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Entonces, esto, hermano, muchas iglesias parecen discotecas, no parecen ser el templo de Dios, ¿sí? Donde se practica el orden y la reverencia, porque en el templo del Señor es lo que un lugar que ha sido dedicado, hermano, que ha sido consagrado, que han orado por ese lugar y que se lo han dedicado al Señor, hermano, no es para esto. Mi casa será llamada casa de oración. La oración y la predicación, la exposición de la palabra es lo que más se practica en un lugar, hermano, que ha sido dedicado para el uso de cosas espirituales. Pero de cosas espirituales no, hermano, no. Cosas espirituales buenas, porque hay cosas espirituales que son pues malas, ¿verdad? Que son de las tinieblas. Entonces continúo. Entonces, el desorden de algunas iglesias refleja carnalidad, hermano. Cuando va bien, refleja carnalidad. No necesariamente quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ellas. Pero, hermano, la carta de Corintios nos dice, hermano, que Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. No es un Dios de desorden, no, es un Dios de orden, dice, hermano. Entonces, algunas iglesias, hermano, son movidas o manipuladas a veces por el espíritu de Jezabel. Y por supuesto, el espíritu, si hay manipulación y si hay control en la iglesia, y si proviene ese control y esa manipulación, hermano, de parte de la esposa del pastor o de alguna líder espiritual que es mujer, se debe de tener mucho cuidado y se le debe de poner atención, hermano, porque eso es de otro espíritu. La manipulación y el control son otro espíritu, no es el Espíritu de Dios, es otro espíritu. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, o tratando de discernir cuáles son
o cuál es ese otro espíritu. Y que debemos de tener cuidado que nosotros no vayamos hermano, a caer en las garras de ese otro espíritu. O que vayamos a recibir como los corintios, hermano, habían recibido ya otro espíritu. Continuamos aquí entonces. La risa santa ya se la mencioné, que es otro espíritu, hermano. Eso de sacudir a una persona, hermano, o de empujarla o tambalearla, hermano, o la práctica de tumbar a una persona, hermano, o a un hermano, pues, y decir que es el Espíritu de Dios, es un grave error, pues, porque eso no es. Yo he orado por personas, hermano, y no les he tenido que poner la mano en la cabeza. Solitos, hermano, al extender la mano, hermano, que el poder de Dios realmente toca a una persona y la persona cae y se desploma. Pero hasta ahí, hermano, no es por ninguna manipulación, nada completamente. No es que yo sea un hombre súper ungido, nada de eso, hermano. Que el poder de Dios, hermano, sienten el poder de Dios y las personas se desploman, y a veces porque tienen estorbos espirituales. Tienen estorbos espirituales. Entonces continúo yo aquí, hermano. Que al orar una persona o un ministro y que sin imponerle manos la persona sea sacudida, hermano, y que caiga al suelo por una manifestación de un demonio, entonces esa es otra cosa. No, yo estoy hablando de aquellas personas que se revuelcan y que dan vueltas y que están ahí como hermano, armando un show, un espectáculo, y no, hermano, está un diácono o una diaconisa o algún líder en la iglesia que, hermano, que detenga eso. Y que si es un espíritu inmundo, que se, hermano, que se expulse ese espíritu inmundo, que no tiene que estar ahí, que no tiene que estar, hermano, llamando la atención de esa manera. El Señor Jesucristo los callaba inmediatamente, hermano. Les decía, cállate y sal fuera. Entonces, hermano, hay una práctica, hermano, que pues también se regó, aparte de eso, de la risa santa, hermano, hay tantas cosas que se han practicado que, hermano, en la iglesia cristiana, del mascar chicle o del chicle santo, de la escoba, del manguerazo y tantas otras cosas, hermano, son aberraciones, y con razón las personas, hermano, pues no quieren creer y no quieren acercarse al evangelio porque se practican cosas que no son del Espíritu de Dios, que no provienen del Espíritu de Dios, provienen de otro espíritu. Entonces, le estaba hablando de esta otra manifestación nuestra, este movimiento que vino de un hombre que se llamó, ¿cómo se llamaba? Benny Hinn. Entonces, a él le llamó slain in the spirit, azotado en el espíritu, o aniquilado, se traduce, aniquilado. Slain es como decir aniquilado en el espíritu o muerto en el espíritu. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, que somos vivificados en el espíritu. No dice que somos muertos en el espíritu, ni somos slain in the spirit, ni somos, hermano, aniquilados o azotados en el espíritu. Esa práctica, hermano, se regó por todo, hermano, por toda América y por todo el mundo, hermano, y todos querían practicarla y todos querían el poder que emanaba de Benny Hinn, y que se sacaba el saco y les pegaba con el saco a la gente, hermano. Pura manipulación y brujería, hermano. Hechicería en la iglesia, hermano. Le digo, y esta práctica, hermano, la copió un hombre que se llama Cash Luna. Cash Luna practica esto, hermano, de slain in the spirit, o aniquilados en el espíritu, hermano. Continúo aquí. Esa es una práctica de eso, de slain in the spirit. Es una práctica del Kundalini, se llama. Y es una práctica de sacerdotes hinduistas o hindúes. Es una práctica satánica que no proviene del Espíritu de Dios, es otro espíritu. ¿De qué estamos hablando? De otro espíritu.
Y que nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado en no caer en estas manifestaciones, en estas manipulaciones, en estas hechicerías que algunos ministros han caído, hermano. Y que meten a la iglesia estas cosas, hermano. Y debemos de tener cuidado. Entonces, lo practican, digo, varios, esto, lo de Slaying the Spirit, hermano. Al que yo conozco que lo practica, hermano, porque pues se hizo famoso y todo eso, es este hombre, Cash Luna. Hay otros hermanos que agarran a las personas y que las dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que están tratando de demostrar? No es nada, no hay ninguna edificación, no hay ningún provecho, hermano. Nada completamente, ningún beneficio, ni para la persona que está siendo exhibida, hermano, y que a veces que todo el mundo, porque ahora pues ya hay grabaciones por todos lados, hay cámaras por todos lados, que se graba todo y que, hermano, estas personas salen para vergüenza de ellas, ¿no? Y para vergüenza del evangelio, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hermano. Terminan mareados, hermano, confundidos terminan estas personas, hermano. Entonces, quiero ir a otra cosa. Cuando la predicación está revuelta con psicología, es otro espíritu. No es el espíritu de Dios, hermano. Cuando ya se le mete psicología o sabiduría humana, hermano, ya es otro espíritu. Ya es una revoltura y es una mixtura que Dios no aprueba. Dios bendice su palabra. No nos mandó a usar, hermano, psicología. No, nos mandó a usar su palabra. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Me preocupaba mucho, hermano, antes porque quería que se moviera el Espíritu de Dios y que hubiera administración del Espíritu Santo, hermano, y que a veces terminaba yo la predicación y no había nada, ni una mosca, hermano, se movía. Hasta que, hermano, entendí este versículo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que es la palabra de Dios que se siembra, y es la palabra de Dios que germina, y es la palabra de Dios que crece en una persona, que nace y que crece en una persona y que la lleva a la libertad y que la lleva a la madurez y que la lleva a dar fruto para Dios. Es la palabra de Dios. No es, hermano, nada de nosotros, nada completamente. Entonces, cuando está la predicación revuelta con metafísica o con humanismo, es otro espíritu. Es otro espíritu. Nosotros debemos de desechar todo eso, hermano. Y hermano, nosotros debemos de confiar en la bendita palabra de Dios escrita. Debemos de confiar en el escrito está y volver al escrito está. Es lo que nos va a mantener sanos, es lo que va a mantener iglesias sanas, familias sanas, hermano. El escrito está. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en las palabras? ¿Qué nos explica la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este asunto? Ok, continúo aquí, hermano. Entonces, el humanismo. Ya, hermano, cuando el mensaje es motivacional, que es motivacional solamente para hacer sentir bien a las personas, hermano, ya es otro espíritu. Ya no es el espíritu de Dios. No proviene del Espíritu de Dios. El humanismo y los mensajes motivacionales no provienen de Dios. Ahora, no, hermano, con esto no voy a decir que, hermano, el predicador a veces se emociona citando, hermano, alguna promesa del Señor y que el pueblo la recibe y que el pueblo aplaude. Y no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de, hermano, mensajes que se hacen para motivar solamente. Para motivar y que no redarguyen a las personas. No, entonces de eso estoy hablando. En el Antiguo Testamento se dio un consejo de no sembrar diferentes semillas en un terreno. Bueno, fíjese lo que dice, mis estatutos, en Levíticos 19:19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. De ese del yugo desigual que nos habla 1 Corintios 14, de no unirnos en yugo desigual.
Bueno, está hablando, hermano, aquí en este dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Está hablando de algo espiritual. No está hablando de esta ropa. No está hablando de mi pantalón. No, está hablando, hermano. Bueno, leerle otro versículo en Deuteronomios 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Entonces, el humanismo es una semilla. La psicología es otra semilla, hermano. La metafísica es otra semilla. Entonces, la inteligencia humana o la sabiduría humana o porque es doctor o porque se recibió con algún título, no estoy menospreciando en ninguna manera, con todo respeto. Pero hermano, solamente porque es abogado, porque es licenciado, porque es ingeniero o porque tiene algún título, se le va a dar el púlpito, hermano. Con eso yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Y hermano, pienso yo que tengo el Espíritu de Dios para poder decir eso. Ok, entonces dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. La Biblia habla de la viña del Señor. Y la viña del Señor es el pueblo del Señor. La viña del Señor puedes representar la iglesia, es la iglesia, son las ovejas del Señor. Entonces no debe de sembrarse diferentes semillas en la iglesia. En tu terreno, dice, en tu mente es tu terreno, tu corazón es tu terreno. No debes de sembrar diferentes semillas porque, hermano, eso ya proviene de otro espíritu, de otro espíritu. Entonces, continúo. Permitir, es lo que ya lo medio mencioné ahorita, o dejar que un mundano sea el que da la instrucción espiritual, hermano, va a meter cosas que no van a edificar a la iglesia. No van a edificar. Entonces, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios. Es lo que da. No usará otra semilla para edificar, para, hermano, consolar, para instruir, para perfeccionar, para exhortar. No se necesitan las palabras del hombre, hermano. Se necesita la bendita palabra de Dios. Es lo que se necesita. Es lo que necesitamos. Que los hombres volvamos, hermano, a la escritura, a las escrituras, y que prediquemos de las escrituras, no de nuestros pensamientos, no de nuestras imaginaciones, hermano. No, la bendita palabra de Dios, hermano. La mucha algarabía, hermano. El mucho que ruido y todo. Los falsos milagros. Es otro espíritu. Es otro espíritu. Yo, a causa de mi personalidad, hermano, cuando una persona, hermano, que mucha algarabía y que tiene mucho gozo todo el tiempo, hermano. Lo saludo, hermano, Dios te bendiga, qué bueno, gloria al Señor. Amén. Es todo, hermano, es todo. Entonces, los falsos milagros de Simón el mago, ¿se recuerda, hermano? Al que el apóstol Pedro le dijo, veo que estás en hiel de amargura. ¿De dónde provenía eso? Y lo tenían por el gran poder de Dios. En el libro de los Hechos, hermano. No provenía del Espíritu de Dios, era otro espíritu. Pero la gente lo tenía por el gran poder de Dios, hermano. Los había engatusado, los tenía todos ahí, hermano, atentos a ver qué es la próxima cosa que hacía este hombre que se llamaba Simón el mago, hermano. ¿Se acuerda de aquellos hermanos brujos, aquellos hechiceros en el libro de Éxodos, hermano, allá con Moisés y Aarón y eran los hechiceros de Faraón? También ellos hicieron, hermano, prodigios. Ellos hicieron también esos milagros, pero no provenían de Dios, es de otro espíritu, hermano. El apóstol Juan nos dice, hermano, dice, probad los espíritus para ver si son de Dios. Digo, y nosotros debemos tener bastante cuidado, hermano. Bastante cuidado. Cosa que no checa con la escritura, hermano. Una revelación, si no checa con la escritura,
no es no proviene de Dios, hermano. Y nos debemos de parar firmes en eso. Un sueño, hermano, que tuve un sueño. Si no checa con la escritura, hermano. Y sueños personales son sueños personales, hermano. Si es de Dios, dice que cuente el sueño y que lo diga si es de Dios. Pero si no es de Dios, hermano, no, a lo mejor la persona comió mal, comió mucho, hermano, le hizo daño la comida y por eso es que soñó. Entonces, hermano, no todos los sueños que soñamos son de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, las falsas profecías debemos de tener, ya sea que revelación, ya sea del cielo, del infierno, tantas cosas que han salido y alguna falsa profecía, se dan falsas profecías, hermano. Hay iglesias que, hermanos, según que son iglesias para avivamiento y son de iglesia de avivamiento mundial y lo que se mueve es otro espíritu. Lo que yo más recuerdo, hermano, de esta iglesia de avivamiento mundial que está por allá por Colombia, no sé dónde está, hermano, donde fueron, hermano, y cantantes mexicanos fueron y que caían, hermano, y estaban temblando allá en el suelo y que se les dio profecía para México, hermano, y nunca se cumplió. Y si nunca se cumplió, hermano, no era de Dios, no era del Espíritu de Dios. No debemos de estar esperando para ver cuándo algo semejante, algo que se parezca, se cumpla. No se cumplió, hermano. No se cumplió. Entonces, y no es, provenía de otro espíritu engañador, hermano. Entonces, así es como, hermano, yo les he enseñado a mis hijos, así como yo me he parado todo este tiempo y me han mantenido así, hermano. Si la persona, hermano, anda con falsas enseñanzas y falsas profecías y se junta, hermano, con personas que se sabe que no tienen sana enseñanza, hermano, yo no tengo por qué escuchar, no tengo ni deseos, no quiero saber, no quiero mirar sus videos, no quiero mirar nada de ellos, nada completamente, nada. Prefiero mirar la escritura, hermano, y centrarme en la escritura. Ok, entonces, continúa aquí, hermano. ¿Qué hace el verdadero Espíritu de Dios? El verdadero Espíritu de Dios, una de las cosas que va a hacer, hermano, te hace amar. Te hace amar. El verdadero Espíritu de Dios. Y ahí no estamos hablando de otro espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios. Solamente para que nos ayude a discernir que el Espíritu de Dios te hace amar. A veces, aunque no quieras, hermano, si tú eres un hombre, si tú eres una mujer con vida de oración, el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, te va a hacer amar, te va a hacer entender que lo que tú tienes que hacer es amar a esa persona que a lo mejor te cae mal, a esa persona que te hizo daño, hermano, que te hizo daño. Entonces, hermano, te va a hacer cambiar de mentalidad en cuanto a esa persona y te va a hacer, hermano, orar por esa persona. ¿Y sabes qué más te va a hacer? Te va a hacer obedecer la escritura. El verdadero Espíritu de Dios te hace obedecer la escritura. Obedecer, hermano. Te convence de pecado. Es lo que sí. Porque esa es una función del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá de pecado. Entonces, convence de pecado. Te redarguye, hermano. El Espíritu de Dios te redarguye. Cuando estás orando, te recuerda cosas. Te enseña cosas. Es el verdadero maestro. Es el representante de Dios en la tierra. Es el vicario de Dios en la tierra. El Espíritu Santo. No es el anciano aquel para allá en Roma, hermano. Ese no es el vicario. El vicario es el Espíritu Santo, hermano. Es el que fue dejado aquí en la tierra para representar al Señor Jesucristo. Es el que retiene y el que detiene la maldad ahorita en el mundo es el Espíritu Santo. Ok, en la iglesia también está el Espíritu Santo. Entonces, te invita, hermano, a la sumisión. Te invita a la humildad. Te invita a buscar la paz. Eso es lo que hace el Espíritu. Te invita a buscar la paz.
Sí, te va, hermano, bienaventurados los pacificadores, te va a recordar versículos que sin paz y que sin santidad nadie verá al Señor. Te recuerda la Escritura, hermano, nos dice que buscad la paz con todos y que en cuanto dependa de ti, que estés en paz con tu prójimo, con el que vive a tu lado. Entonces, ese es el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermano. Entonces, si te hace altivo y si te hace orgulloso, ese ya no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu, hermano. ¿Sí? Es otro espíritu. ¿Se recuerda a los fariseos y los saduceos y los herodianos? Ellos tenían otro espíritu. Otro espíritu. No era el Espíritu Santo. Se acercaban, donde quiera los miraba. Si el Señor estaba en la montaña, allá estaban los fariseos. Si estaba en la casa de alguien, ahí estaban los fariseos. Si estaba en la plaza, ahí estaban los fariseos. Si se iba a la playa, allá estaban los fariseos. ¿Cómo se pegan esas personas, hermano? Religiosas, personas, hermano, que no tienen el Espíritu de Dios. Es más, hay otros que dice, hermano, la Escritura específicamente, los sensuales, dice, que no tienen el Espíritu. Entonces los sensuales deben de tener otro espíritu, que no es el Espíritu de Dios. Y los sensuales es, hermano, abarca todos los pecados de sexualidad que, como hermano, desde la pornografía, desde la fornicación, los adulterios y todo lo que viene ahí revuelto, hermano. Es toda una familia de espíritus inmundos, hermano. Entonces son otros espíritus. Los sensuales que no tienen el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, y si hay uno que se dice ser cristiano, hermano, debe de purificarse y debe de buscar la purificación. Y si, hermano, tuvo, hermano, relaciones sexuales o homosexuales, hermano, debe de buscar su purificación. Dios acepta a toda persona que se acerca a Él, hermano. Ciertamente, dice, yo no le echo fuera. Si el Padre lo trae, hermano, y si el Padre te trae a los pies de Jesús, no importa quién seas, no importa si tuviste una vida disoluta, no importa qué tan lejos se haya apartado tu alma, Dios tiene misericordia y te va a mostrar misericordia, pero no te va a dejar, no nos va a dejar de la manera que nosotros llegamos, hermano. No nos va a dejar de la manera que nosotros llegamos. Entonces, otros espíritus deben de generar convicción en tu vida. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Genera convicción. Te invita a la sumisión, a hacerte sumiso. Sumiso a tu líder, hermano, a tu pastor. Al que te está alimentando espiritualmente, hasta al que está orando por ti, al que va a velar por ti, el que se preocupa por tu crecimiento espiritual, el que te mira, hermano, te mira la carnalidad y se aflige y dice, ¿cómo le voy a ayudar a esta persona? ¿Cómo voy a hacer que esta persona llegue hasta donde están los otros para que caminemos juntos todos? Y que no me esté jalando y que no esté jalando a las otras ovejas. Bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, los herodianos y los saduceos que negaban que no había resurrección, era otro espíritu, hermano. Entonces, si una persona niega la Escritura, hermano, que niega el poder de la Escritura y que niega y que se revela con lo que está escrito, que solamente porque no le gusta, que solamente porque, yo pienso que eso no debe estar ahí, no, es otro espíritu, hermano. No es el Espíritu de Dios. Si una persona se está rebelando en contra de la Escritura, se llama rebelión y se le debe de tener como rebelión, hermano. Como rebelión. Para mantener a la iglesia y mantener sano al rebaño, hermano, así se debe de tener, hermano. Y a veces por necesidad, algunos incautos en nosotros, hermano, los ponemos, hermano, en el liderazgo. Sabiendo que no está de acuerdo. No está de acuerdo ni con la enseñanza, ni con lo que está escrito en la Biblia, hermano. No está de acuerdo. Debemos de asegurarnos que realmente, hermano, así como probaban a los diáconos, también los probaban, dice. Cuando ya eran probados y aprobados, entonces dice que ejerzan el diaconado. Que ejerzan.
el diaconado. Entonces, le digo, estos hombres tenían otro espíritu, al igual, ¿se acuerda como hermano Josué y Caleb tenían otro espíritu? Era un espíritu superior. Y como Daniel dice que tenía otro espíritu, no era de la forma negativa ni una forma mala, sino que tenían otro entendimiento, otra sabiduría diferente, que los hacía actuar y pensar diferente. ¿Se acuerda de aquel otro espíritu, ya ahora sí, hablando de una manera negativa, de Nabucodonosor, como hermano, a causa de su rebelión y a causa de su altivez, hermano, el Señor le quitó, hermano, el entendimiento, la sabiduría, y lo hizo, hermano, estar 7 años, hermano, castigó, hasta que reconoció que Jehová es el que gobierna en el cielo y en la tierra. Cuando él entendió eso, entonces el Señor le devolvió su sanidad mental. Entonces, hermano, vivimos en un mundo espiritual, vivimos hermano, y nosotros debemos de tener bastante cuidado, debemos de caminar con cautela en este mundo, hermano. Somos peregrinos en este mundo, pero sí debemos de ser cautelosos, hermano, cautelosos. No sea, hermano, que vayamos a recibir otro espíritu. Hermano, yo me he tenido que salir de varias iglesias a causa de lo que está diciendo el predicador, a causa de lo que está diciendo la persona que está exponiendo, que no va de acuerdo con la escritura. Hermano, doliéndome por las personas que se quedan ahí, hermano. Entonces, que Dios me le bendiga, hermano. Nos miramos al próximo video, que va a ser el otro evangelio. Entonces, otro Señor, otro Jesús, otro Espíritu y otro evangelio. Entonces, Dios me le bendiga mucho, hermano. Espero que se haya quedado hasta el final y que haya recibido algún tipo de bendición espiritual. Amén. Gloria al Señor.